Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Todo esto, Oye, fíjate que hay una cuestión. El plano original de la ciudad de Puebla tenía una ligera inclinación para evitar las corrientes de aire dentro de la ciudad. Y si tú te pones efectivamente en ciertas calles, no percibes la gran cantidad o la velocidad del aire que va ingresando a la ciudad, pero salte a la periferia, donde no está esta orientación y los vientos son impresionantes. No sé si me equivoque. no, fíjate que en una ocasión, por estas cosas de la vida, me dio por estudiar los relojes o el sentido del tiempo en el mundo cristiano. Creo que ya habíamos platicado alguna vez de eso. Entonces pedí permiso para subir a las torres de catedral, pero más que a las torres, a la terraza de la bóveda central de catedral. Ahí hay un par de relojes solares. Ah, qué maravilla. Y entonces me llevé algún instrumento de medición, una brújula de precisión, un GPS, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me puse a hacer mediciones y encontré que la ciudad de Puebla está desviada hacia el oeste cerca de 11 grados respecto al norte, o sea, sería el noroeste. 11 grados. Entonces, ¿por qué 11 grados? Juan Martín Partidor, el que trazó realmente la ciudad, consideró algo muy sabio. La ciudad de Puebla no está orientada exactamente norte-sur, sino noroeste, porque se dio cuenta de que la declinación del sol en invierno era, respecto a los 19 grados, que es la latitud de Puebla, se podía aprovechar mucho mejor el sol. Y entonces trazaron la ciudad cerca de 11 grados respecto al norte, o noroeste sería el término correcto, ¿no? De manera tal que cuando sale el sol se aprovecha una parte de la ciudad, es decir, es iluminada una parte, la que ve al norte, y en la tarde la otra parte que es iluminada cuando el sol ya pasó el meridiano y empieza a alumbrar la parte sur de las casas, vamos a decir así. Entonces fue una solución genial que yo no he encontrado en los libros de los expertos historiadores que no se meten a los temas de astronomía. ¿Te acuerdas de un navegante italiano, o más bien un aventurero italiano, Gamelli Carreri, que le dio la vuelta al mundo? Y entonces llega a Puebla, visita catedral y habla de, no recuerdo el nombre del sacristán, pero que del padre mayor de catedral de Puebla, y dice, y me subió a la azotea y me enseñó algunos instrumentos astronómicos de los cuales guardo una grata memoria, porque esos relojes solares que están basados en un libro español de finales del siglo XV y principios del XVI, te dice cómo diseñar los relojes, los llamados relojes polares. Y ahí tienes un par maravillosos. Curiosamente se instala un reloj mecánico en la catedral desde prácticamente su inauguración, que fue en 1656, me parece, 54, por ahí. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que había un sentido del tiempo y por tanto un sentido del orden, y que tenía que ver con la organización urbana y social de la ciudad. Tú sabías que tenías que hacer una actividad, digamos, a las 12 del día, como almorzar, porque oías las campanas de catedral. Los lugares que generaban mucho humo, como las ladrilleras, fueron colocadas al oriente de la ciudad. ¿Por qué? Por el viento, ¿no? Claro, porque el viento traía, si no estuvieran bien colocadas, a la ciudad la vieran. No se utilizaba el término contaminar, más bien ensuciar. Tiznar el aire y hacerlo pútrido, como era el común término.
Y la ciudad fue trazada de una manera admirable a partir de 1531, que fue la primera fundación, que por cierto hay controversia respecto a eso, porque ese año las lluvias de 1531 inundan una buena parte del asentamiento de la nueva ciudad, y entonces se traslada. Y la controversia está en que algunos dicen que hubo asentamientos en donde hoy está Plaza Dorada, y otro asentamiento en donde ahora está más o menos la catedral. ¿Qué no fue en el Alto? La primera, claro, la primera fue en el Alto, pero como se inunda, entonces la segunda la hacen en otro lado. De cualquier manera, como lo veas, la ciudad fue trazada de manera admirable, siguiendo incluso la trayectoria del sol, para aprovechar mejor la iluminación en invierno y en verano. Colocar el eje central de la ciudad noroeste fue una genialidad urbana. Y la ciudad empezó a crecer de manera armónica, siguiendo ese trazo. Y nos hemos detenido un poco con esto de las campanas y el reloj y lo que tú quieras, porque para el mundo cristiano el tiempo, de hecho el cristianismo inventa el uso del tiempo como una entidad social. ¿Por qué? Porque las oraciones y la comunicación con Dios debía ser absolutamente puntual. Maitines, vísperas. Que Humberto Eco lo describe en una forma maravillosa en El nombre de la rosa. Ándale, ¡qué bruto! Ándale. Libro recomendado. Sí. Nombre de la rosa. Exactamente. Atzo de Melk y Guillermo de Baskerville. El maestro, Guillermo de Baskerville, torturado por la Santa Inquisición, y Atzo de Melk, el estudiante, ¿no? El adláter, ¿no? Como se dice. Bueno, pero todo este sentido del tiempo tiene que ver mucho también con la organización de la ciudad. Tú no hacías nada a destiempo. Y si te acuerdas, tú que has vivido por el centro muchos años, a las 3 de la tarde tocaba una de las campanas de catedral. Sí. Y Arrebato creo que sigue tocando los domingos, ¿no? No lo sé. Yo no. Bueno, pero es que tiene un sentido social. Las campanas y el tiempo regulaban la vida social y por lo tanto la vida urbana. Entonces, de esa ciudad maravillosa, trazada con los mejores criterios que ya había establecido Vitruvio desde la época romana, llega la segunda mitad del siglo XX, los años 50, incluso un poquito antes, ¿no? Con la colonia Santa María, la ¿Sabes América. qué? Yo creo que realmente el caos vino con la colonia San Manuel. Bueno, ahí empezó ya a desfigurarse absolutamente todo, porque las calles tenían, ya sabemos, números impares de un lado, números pares del otro. Llega efectivamente San Manuel y a la ciudad se la cargó el payaso, sí. como quien brutos, dice, ¿no? Eso fue una brutalidad. Río Nazas, Río Conchos, Río no sé qué. Que no tiene ninguna relación un río. Y además ya no otro, siguió el trazo de la ciudad. Y ahí empezó a perderse en realidad todo sentido. Y tan es así que en estos tiempos la ciudad ya se desfiguró y ya es simplemente otra cosa, donde fueron olvidados los criterios urbanos que le dieron origen. Fue una ciudad de trabajo verdaderamente asombroso de indios y españoles, por igual, Sí. ¿Por qué razón? Pues mira, cuando se hacían las casas, no decían vete a comprar unos clavos a tal ferretería, ¿no? Los tenías que fundir. Sí. La técnica de construcción española con vigas
hasta la fecha muchas casas duran, ya muy Sí, maltratadas, pero duran. Duran. Entonces, esa primera etapa de la ciudad que empezó a crecer armónicamente hasta, te digo, la segunda mitad del siglo XX, empezó a perder su configuración porque nace en los años 50 la colonia La Paz. Y también con Chignahuapan, Sí. Tonantzintla, los nombres de las calles, ¿no? Sí. ¿Qué onda con eso, no? ¿Te has de acordar que éramos unos... Bueno, yo soy mucho mayor que tú. No, mucho no. Hay Como unos 200 años más mayor que tú. Pero el caso es que la salida a México era por la Avenida de La Paz, que no Juárez. La Avenida de La Paz fue pensada, curiosamente, con un criterio francés del rediseño de París por Haussmann, ¿te has de acordar? Que cuando hacen los grandes bulevares después de la Comuna de París del 1871. Bueno, esos grandes bulevares llenos de árboles para pasear, para Champs-Élysées. Ándale, como el Champs-Élysées, Très belle rue, les plus belles rues du monde. No, Montmartre es la colina que está, que te diré, al noreste de París, ¿no? No, se trataba de hacer una imitación de muchas cosas francesas, ¿no? Incluso parte de la arquitectura empieza a ser ya típicamente francés. ¿Por qué? Pues porque la ciudad fue destruida en 1863 a unos niveles inimaginables. Qué bárbaro, hasta, no sé si se acuerdan, por la 7 Sur y Reforma, 7 Norte Sur y Reforma, por donde está actualmente el horripilante Hotel Aristos. Ah, ya. Por ahí, hasta ahí fue destruido la Torre de San Agustín. Sí. El Carmen, que estamos muy cerquita del Carmen, era el área de fortificación francesa, ¿no? Bueno, destruyeron la ciudad, pero como se quedaron un par de años los franceses aquí, reconstruyeron la ciudad. Es interesantísimo eso, pero ya con el estilo francés y con toda la influencia francesa, pero respetaron la traza de la ciudad. Ahora tú platícame, Gabriel, ¿cómo ves la ciudad ya en el siglo XXI con unos puentes horribles de una ciudad que no tiene la vocación arquitectónica ni urbanística de estos grandes puentes? Y aclaro una cosa, a nivel personal, yo no estoy en contra de la obra pública, al contrario, qué bueno que haya por lo menos la intención de la obra pública importante, pero la ciudad que se hizo para que las personas vivieran con comodidad, con salud, porque además la altura de las casas viejas, o no viejas, sino del siglo XVI, no las hicieron tan altas por una, ¿cómo te diré? Por un gusto arquitectónico. Tenía una razón de ser, que circular el aire. La higiene en aquel entonces, pese a que se utilizaba el aguas, es decir, tirar la basílica en la mañana a la calle, era una costumbre medieval. Pero la aireación de las casas y demás, los aguadores, que era tan importante, que nutrían de agua a las casas para que la gente incluso se bañara, tenía todo un criterio y toda una observancia de cosas. Y el que está, ahora vino muy agresivo David. Sí, no, ya nos está chasqueando los dedos. ¿Cómo, David? Bueno, pues regresamos en un momento para seguirles platicando sobre la ciudad. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.